En este video vamos a estudiar el teorema de Euclides. Es importante señalar que no vamos a hacer ninguna demostración, sino que simplemente vamos a analizar las relaciones proporcionales que existen entre los lados de un triángulo que tiene ciertas características y que eso me va a permitir determinar algunas fórmulas importantes para después aplicarlas y poder resolver algunos ejercicios más complejos de geometría. Bien, lo primero es reconocer que el teorema de Euclides es aplicable cuando tengo un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo, como el que tenemos acá, tiene vértices A, B y C. Luego, muy importante, que el ángulo recto está sobre el vértice C. Luego, vamos a recordar que en un triángulo rectángulo, los lados que contienen el ángulo recto se denominan catetos y que el lado opuesto al ángulo recto se denomina hipotenusa. Lo primero que vamos a hacer entonces es trazar la altura desde el vértice C. La altura del triángulo viene siendo una línea recta que cae perpendicularmente sobre, en este caso, la hipotenusa, sobre la base del triángulo. Y le vamos a poner aquí punto o vértice D. Este punto además va a dividir la hipotenusa, el trazo AB, en dos trazos que vamos a denominar Q y P. En este caso, el trazo Q viene siendo la proyección sobre la hipotenusa del cateto B, en este caso, puesto que es el opuesto al vértice B mayúscula. Luego, la proyección sobre la hipotenusa del lado opuesto al vértice A le vamos a denominar, en este caso, A minúscula. Luego, entender que la hipotenusa le vamos a denominar C minúscula. De esta manera, entonces, la hipotenusa queda determinada por C minúscula, que es la opuesta al vértice C. Este cateto se va a llamar A, porque es opuesto al vértice A mayúscula, y luego este cateto se va a llamar B, porque está opuesto al vértice B. Toda esta nomenclatura dispuesta por convención, es decir, hay personas que se pusieron de acuerdo para que esto sea así y además esto va a simplificar bastante el análisis. Bien, lo último es recordar que si era una altura caía perpendicularmente, entonces aquí se forma un ángulo recto. A esta altura nos faltó decir que le vamos a denominar H, es mi altura H. Bien, entendiendo esto entonces tenemos que podemos determinar dos teoremas. El primero es relacionado con la altura, entonces le vamos a poner aquí teorema relacionado con la altura del triángulo. ¿Y qué me dice este teorema? Me dice que el cuadrado de la altura sobre la hipotenusa es igual al producto de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Las proyecciones de los catetos, recuerden, eran Q y P. Entonces, el producto de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Entonces, igual a P por Q. O Q por P sería lo mismo. También sé que la hipotenusa es igual al producto de los catetos la altura es igual al producto de los catetos dividido por la hipotenusa. Esas dos fórmulas, esas dos relaciones aparecen a partir de las relaciones que existen entre la altura y sus lados y la altura y los catetos. Bien. Otro teorema importante es reconocer que, podemos ver que el teorema es el teorema relacionado con los catetos. ¿Y qué me dicen? Me dicen que el cuadrado de un cateto, vamos a considerar el primer cateto A, el cuadrado de un cateto es igual al producto de la hipotenusa por la proyección del cateto sobre esta. Es igual al producto de la hipotenusa, es decir, C, por la proyección de ese cateto, en ese caso P, sobre esta. Bien. Luego, entonces, de aquí también sale que el otro cateto, que sería B, el cuadrado del cateto, es igual al producto de la hipotenusa con la proyección de este cateto sobre la hipotenusa. Entonces tenemos que A cuadrado es igual a C por P y B cuadrado es igual a C por Q. Bien, estas entonces, jóvenes, señoritas, caballeros,
Son las 4 fórmulas que yo siempre voy a tener que recordar para poder aplicar el teorema de Euclides. Ojo, cuando digo proyección de los catetos sobre la hipotenusa, si te complicó ese concepto, entonces vamos a entenderlo de la siguiente manera. Imaginémonos que tenemos un escobillón, una escoba para barrer, y está dispuesta de esta manera. Vamos a hacer así. Imaginemos que tenemos una escoba y acá tenemos un plano, luego, o el suelo, y vamos a imaginar que tenemos una luz proyectada en esa dirección. Luego, la luz va a proyectar aquí, se va a proyectar de esta manera, y aquí se va a generar una sombra, que es la sombra de la escoba, en este caso. Esa sombra viene siendo la proyección de esta escoba. Entonces lo que yo tengo que pensar es que la proyección de este cateto vendría siendo el lado P, que sería una parte de la hipotenusa. Luego la proyección de este cateto vendría siendo el trazo Q, que es una parte de la hipotenusa nuevamente. ¿Ya? Imaginémonos que como que es la sombra. Bien. A ver. Muchas veces me ha tocado que me encuentro con estudiantes que me dicen, profe, pero es que la verdad yo las fórmulas no me las sé, no las recuerdo, me cuesta aprendérmelas de memoria, etcétera, etcétera. Y para eso entonces les voy a mostrar un método para deducir las fórmulas si es que yo no soy bueno para memorizar. Veámoslo cómo lo podríamos hacer. Atención con esto. Este método ayuda mucho cuando... insisto, soy malo para recordar fórmulas, pero con un método gráfico podría entonces recordar esto. Lo primero es reconocer algunas relaciones proporcionales. A ver, lo primero, respecto a la altura, digo que este trazo es a S, es decir, el trazo P es a la altura como la altura es al trazo Q. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, nuevamente, el trazo P es a la altura, como la altura es al trazo Q. Y ahí tengo la primera relación que me va a permitir llegar a la fórmula. ¿Cómo llego a la fórmula? Multiplicando cruzados. Entonces digo, H por H y P por Q. Entonces esto me queda P por Q igual a H por H, que sería H cuadrado. Y ahí tengo la primera fórmula. Luego, para ver cómo era la fórmula, como la habíamos puesto inicialmente, simplemente establezco que esta es una igualdad, entonces H cuadrado es igual a P por Q. Y ahí tengo la primera fórmula. Recuerden, ese trazo es a S como ese es a S. Entonces, me acuerdo de eso y puedo llegar de esta manera a la fórmula. A ver, pero las fórmulas... del teorema que relaciona los catetos sería de la siguiente forma. El primero será que A es a P como C es a A. De nuevo, A es a P como C es a A. Entonces digo, A es a P como C es a A. Luego multiplico cruzado y aquí me va a quedar que A cuadrado es igual a P por C, o C por P, que era como lo habíamos escrito anteriormente. Y aquí tengo la fórmula directamente. Al otro lado lo mismo. El cateto B es al trazo Q, como C es al cateto B. Entonces, el cateto B es a Q, como C es al cateto B. Nuevamente, multiplico cruzado, me queda que B cuadrado es igual a Q por C, o C por Q como lo habíamos determinado adelante. Y de esa manera llegué a las fórmulas importantes. Bien, recordar entonces, a ver, cómo llegar a las fórmulas con los métodos gráficos. Y tengo que, la primera va a ser S trazo es a S, como S es a S. Luego, de que A es a B, como C es a A. Luego, de que B es a Q, como C es AP. Y de esa manera puedo determinar las fórmulas. Bien.
Bien amigos, espero que les haya gustado. En algún futuro video vamos a aplicar este teorema, así es que no vamos a explicarlo, sino que simplemente vamos a recordarlo y vamos a dejar un link para que revisen este video si es que no logran dominar este tema aún. Nos vemos en otra oportunidad. Adiós.